En Agrefert somos campo igual que vos. Y desde que establecimos nuestra misión en 1999 de contribuir a producir más y mejores alimentos, trabajamos incansablemente para darte el apoyo que necesitas. Desde este predio ubicado en Comirsa San Nicolás, despachamos commodities y formulamos nuestras líneas nitrogenadas líquidas Surco, Surcomax y las mezclas sólidas Chacarero con la sinergia perfecta entre nitrógeno, azufre, zinc y calcio. Nuestro equipo de ventas te asesorará para que encuentres el fertilizante ideal para nutrir tus cultivos. Con Agrefert, tu campo rinde más. El campo evoluciona, nosotros también. Con Galicia Rural podés acceder a la mejor financiación para la compra de hacienda e insumos agrícolas con las principales marcas. ¿Cómo funciona? Los proveedores del agro ingresan la compra en la plataforma y vos la aprobás en Office Banking o la app. Galicia Rural, siempre junto al campo. Somos KWS. Desde 1856 trabajamos juntos, acompañándote y desarrollando los mejores híbridos para tu campo. Porque sos único. Ser líder en genética y agronomía también lo es. Vos elegís KWS. Estamos sembrando la agricultura que vos y el mundo necesitan para que los cultivos se transformen en más y mejores alimentos. Desarrollamos tecnologías microbiológicas que estimulan el crecimiento y así podemos nutrir al campo y al mundo pensando en hoy y en el mañana. Rizobacter, mejor agricultura. Te contamos con orgullo que Santa Fe, tu provincia, es la segunda provincia que más exporta al mundo y que de los más de 190 países que existen, exporta a más de 135. Y por si no lo sabías, $1 de cada 4 de los que exporta Argentina surge de productos hechos por santafesinos. El gobierno de la provincia lleva adelante un plan estratégico para sostener y potenciar el desarrollo productivo, obras, conectividad, energía, financiamiento, vinculación. Santa Fe, provincia productiva. ¿Querés sembrar cereales de invierno y olvidarte de los hongos? Usa Rancona Trio, el fungicida triple mezcla que protege tus semillas, aporta máxima eficacia en el control de enfermedades y evita la generación de resistencias. Rancona Trio es de UPL. Somos Gleba, parte del grupo internacional ANASAC. Para responder a estos desafíos, nos especializamos en protección de cultivos, nutrición vegetal, formulación para terceros, sanidad ambiental y jardín y hogar. Estamos en cada rincón de la Argentina y llegamos con nuestros productos y servicios a diferentes mercados de la región: México, Brasil, Chile, Colombia y Perú. Somos Gleba y trabajamos incansablemente para seguir creciendo y ofrecer soluciones de valor para la actividad agrícola, industrial y urbana. Este es nuestro sueño y contribución a un mundo mejor. Amarok V6 con 258 caballos, la más indomable de las Amarok. ¿Cómo va? ¿Todo tranquilo? Todo bien. Bueno, cada vez más suelta ya conduciendo agenda. No. Sí, tenés que ver lo que era Vicky de febrero de 2021. Era un robot. Ahora Mientras que no ven el detrás de cámara, está todo bien. Tincho, ¿vamos a hablar de silajes? Vamos a hablar de silajes, sí. Estuvimos justamente la semana pasada haciendo una reunión interna hablando de justamente la preocupación por cómo picar maíces muy afectados por la seca, así que nos pareció oportuno aprovechar la oportunidad para hablar con
Pablo Catani, que estuvimos hablando la semana pasada, con Federico Sánchez de Clas, con Mauro Rabosi, Mauro es socio de Presidi, aparte coordinador zonal de la Cámara Argentina de Contratistas Forrajeros, y con Facundo Sautón, que se desempeña como contratista en Gualeguay, Entre Ríos, fundamentalmente. Así que completísimo el bloque. Con ellos cuatro vamos a estar hablando y aprendiendo un poco acerca de, bueno, cómo encarar los maíces de este año. Sí, y les recuerdo a ustedes, la audiencia, los que nos están mirando, que al costadito de la cabeza de mi compañero tienen un espacio donde pueden dejar todas sus consultas y dudas para sacárselas ahora en el bloque. Además, agradecer a la Bolsa de Comercio de Rosario, a las empresas Yara, Volkswagen y Banco de Galicia que nos vienen acompañando. Así que si querés, perfecto. Arrancamos. Y para los fans de Vicky, Vicky no está esta semana porque bueno, se embichó como tanta gente, así que Pero ya vuelve. Esperemos que la semana que viene nos acompañe y le mandamos un beso grande. Así que, Pablo, arrancamos charlando con vos, si te parece. Buen día, gracias por sumarte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Sí, la verdad, contento de estar en una nueva agenda Presid y como vos dijiste, con un par de temas medio, no te voy a decir complicados, sino superadores, que es qué hacer con los maíces justamente en un año como este, ¿no? Bueno, Pablo, y justamente algo de esto charlábamos la semana pasada y yo fui apuntando varias cositas para preguntarte en cuanto a decisiones o umbrales, mejor dicho, para decidir cuándo entrar, cómo entrar a picar. Así que me gustaría que nos dé un pantallazo de recomendaciones generales, de preguntas que me imagino que te deben hacer todo el tiempo. ¿Con qué porcentaje de materia seca entro? ¿A qué altura corto? ¿En qué estado fenológico, digamos, si agrego o no picador de grano? Así que si nos podés hacer un pantallazo general de todo esto y después vamos a hablar de alguna otra cosita, adelante. Dale. Mirá, vamos a tratar de ordenarnos un poco, vamos de abajo para arriba. Lo ideal para mí es, por sobre todas las cosas, no pasarnos de humedad. Generalmente nos sucede que cuando nos ponemos nerviosos y nos vienen estas situaciones de estrés, en algunos casos tuvimos mucho calor, demasiado viento, entonces las plantas se estaban defendiendo muchísimo, parecía que estaban muriendo, pero en definitiva no era tan grave para el picado, sí para el ciclo de los maíces. Los maíces que no hicieron grano, que no pudieron más o menos completar un ciclo, están perdidos y tenemos que saber en qué momento los perdimos. Y en ese aspecto es tener en claro que no deberíamos hacer un silo por debajo del 30-35% de materia seca. Si me preguntás a mí, yo no hago un silo por debajo del 35% de materia seca. ¿Por qué? Porque por debajo del 30 tengo pérdida de efluentes y esos efluentes me dan a mí digestibilidad, me dan una fibra mucho más digestiva. Si no voy a tener almidón de grano, sabiendo que la digestibilidad del silaje generalmente viene aportada por el almidón del grano, nosotros necesitamos tener nutrientes solubles dentro de la planta. Entonces, si nosotros picamos por debajo del 30% de materia seca y encima, como algunos me preguntaron, hacer un picado más chiquito por el miedo a que la planta esté esponjosa, estaríamos perdiendo mucho nutriente por efluente. Respecto al límite máximo en donde vamos a querer picar, en un año como este yo no me iría por encima del 42-45%, porque no vamos a tener grano, entonces vamos a perder mucha digestibilidad de la fibra y lo que vamos a estar teniendo es un material demasiado corchoso y con poca digestibilidad. Eso sería mi rango de humedad, básicamente. En cuanto a la altura de corte, lo que tenemos que ver es cuál es la merma de volumen de forraje que vamos a tener. Cuando nosotros decidimos a veces picar por la inserción, por encima de la inserción de la primera hoja, o picar más alto para concentrar materia seca, mejorar digestibilidad, salirles un poco de las fuentes de fibra que tiene la planta, que está alojada en la parte basal, también estamos sacrificando volumen y ahí tenemos que ver por dónde vamos. Si el volumen que estamos sacrificando por la seca es demasiado grande, no sé si el productor se podrá dar el lujo de picar más alto o de cortar más alto.
Entonces esa sería una altura, eso sería una medida a tomar de acuerdo al nivel de gravedad que hayamos tenido en cuanto a la seca que nos pegó. Y después, el tamaño de picado yo me sigo manteniendo en los silos bolsa, como lo venimos haciendo, y en los silos aéreos, teniendo en cuenta que quizás es un poco más esponjoso el material que vamos a sacar, a lo mejor lo picaría un poquito más chico. Si muchas veces nosotros venimos pensando en picar en 1,5 centímetros, a lo mejor estaríamos trabajando en 12 milímetros, nunca por debajo del centímetro, para seguir teniendo rumia. No nos olvidemos que va a ser escaso el forraje, porque no solamente estamos afectando nosotros con este tipo de sequía, no solamente nos está afectando en la confección del silaje, sino que también yo calculo que, como hablamos, si bien no es el tema de hoy, pero como hablábamos los otros días, a lo mejor las pasturas sembradas en primavera, sobre todo las alfalfas que sembradas en primavera, probablemente se pierdan, o van a tener una reducción en su rendimiento demasiado violento. Y después el estado fenológico, Tincho, no hay mucho para agregar, lo tenemos que agarrar el maíz en el momento que nos pegó. Si formamos algo de grano y tenemos algo de grano duro por encima de una media línea de leche, ponerle un partidor de grano, y si no, quizás ni falta haga, porque lo que estaríamos picando sería principalmente volumen. Entonces, ser bien asertivos en ese aspecto, saber de dónde vienen los nutrientes, de dónde viene la digestibilidad del cultivo y actuar en consecuencia. Pablo, algo que también charlábamos el otro día respecto al tema inoculantes, digamos, no sé si con la consideración del año seco en particular, si cambia algo en el manejo, pero bueno, ¿qué tips en general podrías dar respecto al tema inoculantes en el silo? Mirá, hoy todo lo que hagamos nosotros para ayudar la fermentación del silo nos va a venir más que bien. Si nosotros nos agarró la seca y nos arrebató demasiado el material, a lo mejor tengamos que ayudar a la fermentación, y en ese aspecto es bueno meterle inoculante. Y otra de las cosas que por ahí vemos es que todos los carbohidratos solubles que sean nutrientes, digestibles para la nutrición animal, la tenemos que guardar. Entonces, cuanto más fácil sea la fermentación y más rápida sea la fermentación, menos cantidad de carbohidratos solubles vamos a estar gastando. Si lo querés poner en número, una fermentación láctica se consume en 4, un 5%, a lo mejor hasta un 8% de carbohidratos solubles, y una fermentación acética por encima del 30%. Entonces yo no quiero una fermentación acética, quiero una fermentación superláctica. ¿Para qué? Para guardar todos esos carbohidratos solubles y tener mayor digestibilidad del forraje. En ese sentido, no contaría el inoculante solamente como una ayuda a la fermentación, sino como una ayuda al valor nutricional de esa fibra que estoy cosechando. Parece un contrasentido, por un año donde rinden poco los maíces, donde tenemos silos caros, entre comillas, porque el costo por hectárea no lo podemos reducir de ninguna manera, y no estamos cosechando ni los kilos ni los nutrientes que habíamos planificado en un principio, es decir, bueno, agregarle un costo más a ese silo. Bueno, pero hay veces que en los años difíciles es cuando más tenemos que invertir para pasar ese mal trago que es esta temporada seca, ¿no? Pablo, dos temitas más quería tocar con vos. Uno era el tema almacenamiento. El otro día hablábamos de, se pueden nombrar marcas, no hay problema, eso si querés comentar ahora, cómo mejorar la presión, digamos, que necesitamos y la densidad que necesitamos tener en la bolsa. Me gustaría que nos cuentes un poquitito de eso, y después, bueno, hablamos de alguna cosita de sorgo también, como para hacer un comentario, pero si querés primero dar algunas recomendaciones o repasar un poco los conceptos que veíamos el otro día sobre cómo almacenar adecuadamente, adelante. Mira, en cuanto a almacenar adecuadamente, yo a lo que voy es a mirar un año para adelante. ¿Cuántos animales voy a suplementar? ¿Qué categorías de animales van a comer silo? Y a partir de ahí dimensionarlo. O sea, yo los silos los dimensiono de acuerdo a la tasa de extracción, a la tasa de uso.
porque de nada me sirve a mí tener un super silo y después comerme 5 centímetros de ese silo por día, porque en definitiva lo que pude ahorrar en el momento de la confección lo voy a estar perdiendo, básicamente lo voy a estar perdiendo al momento de suministrarlo. Las pérdidas de suministro que tenemos son realmente altas en la Argentina. Pérdidas por respiración en los hilos al momento del aprovechamiento, cuando interrumpimos por ahí el suministro, quizás no se da en la lechería, pero sí en los planteos de producción de carnes hay momentos del año donde interrumpimos la suplementación, entonces eso me genera una tasa de pérdidas grande, a lo cual vuelvo. Hagamos una buena presupuestación y tengamos claro cuántos animales van a comer durante cuántos días, qué cantidad de kilos por animal. Eso por un lado. Por el otro, tenemos que aumentar sí o sí la compactación de los silos. Hay maneras diferentes de compactar silos aéreos, lo hemos discutido en algunas reuniones y hemos hablado con algunos contratistas que ya lo hacen. La idea es poder tener la cantidad de kilogramos útiles de los tractores encima del silo. A lo mejor por usos, costumbres o por folclore, lo que sea, tenemos una manera de compactar los silos donde los tractores siempre están muy inclinados, entonces no transmiten todo el potencial de kilos sobre la masa del silo aéreo. Y después, respecto del tema de las embolsadoras, yo les comentaba los otros días, tuve posibilidad de participar en el lanzamiento de una embolsadora que tiene un triple sistema de frenado. O sea, tambores con una raqueta al fondo, un ancla adentro del túnel de compactación, más frenos en la rueda. Eso es una excelente noticia porque quiere decir que vamos a empezar a competir en la compactación de silos bolsa con la compactación que tenemos en los silos aéreos, y de esa manera se van a bajar radicalmente los costos de confección. Así que me parece que en ese sentido vamos realmente por un muy buen camino. Lo único que tenemos que hacer es, como te decía al principio, el proceso de poder dimensionar nuestros hilos de acuerdo a la tasa de extracción. Creo que esa es una tarea que tenemos que hacer en los próximos años. Pablo, y la última, respecto a sorgo, como te mencionaba anteriormente, por ahí ahora con el diario del lunes, pero ante un año como este, digamos, ¿es una alternativa conveniente respecto al maíz? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Qué buscamos cuando sembramos un sorgo? O sea, ¿qué buscamos en un silo de sorgo? ¿Querés comentar algunas ideas sobre este punto? Sí, a ver, es tal cual lo que decís vos. Con el diario del lunes todos decimos el mejor cultivo por estos años, el sorgo. Pero para eso tenés que ser, no sé, asesor, no tenés que ser productor. Y te digo asesor porque vas al campo un rato y te vas. Pero el productor que está todo el día en el campo para tomar la decisión, nosotros hasta el 20 de diciembre creo que decíamos qué maíces que vamos a tener, hasta que se trancó el clima. Entonces, por ahí tener en claro si lo que queremos nosotros es fibra, digestibilidad de fibra, o si queremos energía aportada a la dieta. En ese sentido vamos cada vez mucho más específicos, y decir, bueno, de los kilogramos totales que necesitamos, cuántos voy a necesitar de volumen y cuántos voy a necesitar de calidad. A lo mejor si no estamos en la pampa húmeda y estamos en zonas a lo mejor que le llamamos marginales, siempre está bueno tener un lote de sorgo porque nos va a dar el respaldo del volumen que estamos necesitando. No nos va a dar la energía. Sí me parece una excelente alternativa pensar en sorgos complementado con grano húmedo de sorgo, porque el gran problema que tenemos el sorgo muchas veces es cómo aprovechamos esa energía disponible que me da el grano. Si bien tenemos partidores de grano de sorgo también, que tienen una implementación más costosa, obviamente, porque tiene mayor desgaste, porque me disminuye mucho más la capacidad de trabajo, todo lo que sabemos. A lo mejor hacer un sorgo doble propósito y de acuerdo como venga el año, picar partes de planta entera y dejar partes para hacer grano húmedo y complementar la falta de energía de los hilos es una alternativa válida para los próximos años.
Pero como te digo, esto es cíclico, nos pasó en el 2008, después entre medio tuvimos una seca no tan fuerte, y ahora este año que podemos decir que ha sido uno de los más dramáticos que hemos visto, porque se complementaron la falta de lluvia, las altas temperaturas y la enorme evapotranspiración que tuvimos, por lo menos en la zona donde trabajo yo. Bueno, Pablo, muchas gracias. Vamos ahora a pedirte que te quedes ahí conectado con nosotros para el cierre. Vamos a avanzar un poquitito y vamos a saludar y darle pie a Federico Sánchez, representando a CLAS, para hablar también un poquito con él del contexto actual y de, bueno, de qué aportes puede traernos en cuanto a recomendaciones para picar maíz en este contexto. ¿Cómo andás, Federico? Buen día. Hola, buen día para todos. Muchas gracias por invitarme a una nueva agenda de APRESID. Bueno, Federico, el gusto es nuestro. Bueno, a ver, retomando un poco lo que comentaba Pablo, lo que me gustaría preguntarte, Federico, es, complementando un poco, Pablo habló de tamaño, de altura, de varias condiciones también que hacen a la picadora, digamos, que nos cuentes ante un año como este, desde todas las regulaciones que hay disponibles y por hacer arriba de una picadora CLAS, ¿cuáles son las recomendaciones más importantes para picar un maíz ante estas condiciones? Excelente, bueno, clarísimo todos los conceptos que nos dejó Pablo. Yo creo que el punto fundamental, y tomo el principio de la charla, es el nivel de materia seca, y en este caso, fundamentalmente, el piso de esa materia seca. Sabemos que Pablo nos habla de una condición ideal, que tendríamos que apuntar a un 35% de materia seca para lograr todo, que después todo lo que es la confección del silaje, todo el proceso fermentativo se dé en forma correcta, pero un punto fundamental es ese. Y en esta situación que vivimos en los últimos 15 días, recordemos que empezó todo el proceso, tuvimos más de un mes, normalmente en la gran zona productiva, más de un mes sin lluvia, coincidió con el periodo crítico y se extendió hasta el momento del picado, a la campaña que empezamos con el cultivo de primera, y básicamente todo fue empeorando porque arrancamos una semana con situaciones críticas y después vino la semana pasada con la ola de calor que nos afectó. Y el concepto fundamental, tomando lo que decía Pablo, es asegurarnos ese piso. Si no tenemos ese piso, tenemos muchas posibilidades de fracasar, y lo que estábamos notando a través de nuestros usuarios era que el fracaso era en forma inmediata, ni siquiera era un silo que después al momento de empezar a suministrarlo empezaba a notar la deficiencia, sino que teníamos problemas en ese momento. Tengamos en cuenta que en una situación normal, en una planta normal, que tengamos la planta con una espiga desarrollada, normalmente, si hablamos de 30% de materia seca a nivel de planta, la planta sola tiene 20% de materia seca, y la que me está aportando para llegar a ese 30% de materia seca es la espiga. Y en esta situación, lo que no teníamos era justamente la espiga. Eran cultivos que fracasaron en pleno periodo crítico, recibieron este estrés y no desarrollaron una espiga, o el nivel de espiga era muy pobre. Y muchas veces nos encontramos con plantas, cultivos pobres, con plantas aparentemente secas, pero si nosotros medíamos, los niveles de materia seca estaban por debajo del 30% y mucho más. En base a eso, en estos 15 días hemos visto muchas alternativas. Lo importante es todos los que miden, todos los que, ya sea el productor, el asesor, como decía Pablo, o el mismo contratista, poder medir y en base a eso tomar la mejor decisión para encauzar la situación. El cultivo es lo que tenemos en ese momento, ya no le podemos pedir, como decía Pablo, la cosecha de nutrientes que habíamos planificado o lo que estábamos esperando, sino tenemos que ver cómo podemos confeccionar una reserva ante esa situación. Hemos visto casos de hacer casos extremos, pero en este tipo de, cuando la materia seca estaba alrededor del 25%, porque eran cultivos y no habían desarrollado nada de espiga, hemos visto casos de hacer un corte, un preoreo, y luego pasar con un recolector pick-up. Hemos visto casos de trabajar con cultivos que también muy bajo porte vegetativo, y que se ha tenido que trabajar con cabezales de Dires Dick, y en situaciones un poco más normales con los cabezales tradicionales. Pero bueno,
ese era el punto fundamental, tratar de enfocar y tratar de acompañar a la materia seca lo máximo que podíamos. En ese momento hablamos mucho con Pablo por la gran cantidad de consultas que había, y un punto fundamental es por ahí no desesperarse, que era un poco la decisión de ver cultivos que daba la sensación de estar pasados, pero y para no desesperarse lo primero que hay que hacer siempre es medir, es tener idea de dónde estamos parados para ver qué podemos llegar a hacer. En cuanto a la máquina y a todo lo que es el componente de la máquina, si bien siempre hablamos que la máquina es la misma, es el sistema de alimentación, que son los 4 rodillos, el rotor picador con las cuchillas y las contracuchillas, el expulsador, el cracker, el expulsador, lo fundamental siempre es partir de una máquina reparada. Fundamentalmente lo que hablamos también a nivel de cabezal, eso nos permite poder en estas situaciones complejas tener la mayor eficiencia de cosecha y lograr los mejores resultados. Uno de los puntos fundamentales que han evolucionado las máquinas, que eso también ayuda mucho al productor cuando le llega una máquina, y es donde normalmente se nota la tecnología, es que se ha mejorado mucho en lo que es la alimentación de las máquinas. La alimentación son los rotores que ingresan el pasto hacia adentro, pero a su vez son los que sostienen el paquete para que pueda trabajar el rotor picador. Lo que ha trabajado la máquina es que cada vez pueda sostener paquetes más pequeños. Eso nos permite mejorar mucho la eficiencia del picado de las pasturas, pero en estos casos de los cultivos de gruesa de muy bajo volumen, nos permiten lograr muy buen trabajo, porque nos permite uniformizar el tamaño de picado, que era uno de los principales problemas o que hay en las máquinas de mayor antigüedad. Después tenemos lo que es el rotor picador, que siempre se aconseja trabajar, mantener el filo de las cuchillas. Decimos, siempre es aconsejable hacer filos, mayor cantidad de afilado con menor número de pasadas, siempre tener el mayor filo, y en estas situaciones cultivos que pueden llegar a ser hasta complicado para realizar un corte neto, es súper aconsejable. Un punto fundamental es la inoculación, que hablaba un poco Pablo. Nosotros en las máquinas desde el año 2018 se la equipa con 2 sistemas de inoculación, el sistema tradicional de 370 litros y un sistema endotérmico de 37 litros, que es endotérmico y nos permite aislar en 10 grados aproximadamente el caldo de cultivo del sistema de la inoculación de la temperatura ambiente. Y eso en esta semana ha tenido muchas consultas de uso, porque por ahí no estamos tan acostumbrados a usarlo, o no hay tanta costumbre, porque hemos superado ampliamente los 35 grados centígrados casi todos los días, y todos sabemos que por encima de esa temperatura los inoculantes pueden perder alguna viabilidad, sobre todo en las bacterias vivas que contienen en su interior, que empiezan un proceso degradativo. Entonces, poder utilizar estos sistemas endotérmicos que nos permiten estar siempre por debajo de los 35 grados de la temperatura del caldo, nos permite asegurar la viabilidad del inoculante, que en este tipo de cultivos, como hablaba Pablo, se puede llegar a tornar importante asegurar la inoculación para mejorar la fermentación, sobre todo cuando hablamos en condiciones de que estamos trabajando sobre el piso de la materia seca, o sea, sobre una situación que no tenemos mucho margen. Y bueno, y otro de los puntos fundamentales también, que en los casos de los cultivos que no presentaban espía, o que la condición de la materia seca también estaba en la parte más baja, era desactivar el cracker, porque no tenía sentido, era como picar pastura, y no generamos un trituramiento extra de la fibra. Por ahí volviendo a lo que decía Pablo también, de lo que era el lavado por efluentes, no generar un sobreamasado de la fibra. Entonces, en ese punto es abrirlo al máximo, que son 4 milímetros, o directamente, en algunos casos, recomendamos retirarlo y utilizarlo con el canal de pastura para no generar un mayor maltrato de esa fibra que estaba en condiciones muy, muy delicadas.
Lo otro sobre que me gustaría desarrollar con vos es el tema tecnología y sensores, porque obviamente cuando uno dice entro a picar con 30, 35, lo que sea de materia seca, está hablando de promedios y eso obviamente en el lote no existe, digamos. Entonces, estaría bueno que nos cuentes todos los sensores que hay arriba de la máquina que hoy nos permiten conocer un montón de variables a medida que vamos laburando, de calidad del silo, también de eficiencia en cuanto a uso de combustible, trazabilidad de la máquina. Seguramente hay un montón para comentar sobre esto. Tal cual. O sea, básicamente, volviendo a lo que dije al principio, si nosotros tomamos una máquina modelo 2022 que estamos entregando hoy, y tomamos una máquina que tenga 10 años de antigüedad, por ejemplo, la máquina, el concepto de la máquina es exactamente el mismo con algunas modificaciones. Lo que incorporó esa máquina, lo que le permitió la evolución, es toda la electrónica y la hidráulica que va sumando. La electrónica muchas veces, a través de sensores, nos permiten poder medir en tiempo real, y después la electrohidráulica para aplicar y poder corregir, ya sea en forma automática, que la máquina lo pueda hacer en forma automática, o el operario desde la cabina, pero poder medir y tomar decisiones para corregir en tiempo real. Y bueno, básicamente eso es uno de los puntos fundamentales. Las máquinas hoy nosotros nos miden el flujo de forraje que va pasando, que vamos generando. Eso a través de ese flujo de forraje medimos las toneladas por hora, pero en base a eso vamos sacando el rendimiento por hectárea en tiempo real, que nos permite poder estimar en base a cómo hacemos el lote, y también lo que es la materia seca, que antes lo medimos por conductividad eléctrica, y desde hace un tiempo ya las máquinas lo miden a través de los sensores NIRS. Eso básicamente nos permite poder ir modificando. La máquina tiene la posibilidad de modificarlo en forma automática, eso a través de todas las calibraciones que hacemos nosotros del monitor, pero sí cuando la máquina, por ejemplo, es lo que decías vos, tenemos un lote que en condiciones de una sequía, obviamente un bajo y una loma van a presentar un cultivo totalmente distinto. Entonces, que la máquina pueda corregir, y donde tenemos materia seca, menor niveles de materia seca, o sea, mayor humedad, poder alargar el tamaño del picado, y cuando entramos a zonas para evitar justamente lo que decía Pablo, tratar de evitar lo que es el lavado por efluente cuando vamos al silo, y después cuando entramos en alguna zona con una condición un poco más normal, elegir otros parámetros. O sea que nosotros vamos calculando, vamos cargando en el service de la máquina, que es el cerebro de la máquina, cómo queremos que se maneje de acuerdo a los parámetros que nosotros vemos, y la máquina lo va detectando y en forma automática se va autocorrigiendo. Esos son puntos fundamentales que nos permiten sacar al máximo, aprovechar al máximo toda la tecnología que tiene la máquina, pero fundamentalmente poder aprovecharlo, y desgraciadamente en una situación normal no se nota tanto, pero en estas situaciones de estrés, y donde se nos encarece mucho también, como decía Pablo, el costo de la materia seca que estamos produciendo, es donde podemos aprovechar al máximo. En base a eso tenemos, la máquina tiene muchos sensores y muchas regulaciones automáticas, como por ejemplo lo que es la presión inteligente de inflado, que la máquina detecta cuando está en posición de trabajo, se abre el cabezal y la máquina regula, los neumáticos bajan la presión de inflado al mínimo para el peso que tiene la máquina. Por ejemplo, pone el neumático delantero en 23 libras. Entonces eso nos permite ampliar la pisada al máximo y que la máquina pueda flotar, y de esa forma generar la menor compactación del lote, y a su vez en situaciones complicadas que también pueda flotar en el terreno, no se quede empantanada. Y luego, cuando cierra el cabezal y la ponemos en modo carretera, la máquina detecta que está en posición de transporte y infla el neumático para disminuir justamente la pisada. De esa forma, disminuir el esfuerzo de rodadura y cuidar la vida útil del neumático en la ruta, en los caminos de ripio. Bueno, hoy sabemos lo que vale un neumático y la importancia de
de poder contar con toda esa tecnología. Y bueno, y después otro de los puntos claves que también es muy importante es las cámaras 3D que tenemos equipado en la jirafa, que va detectando siempre los límites de la batea y permite hacer el llenado automático por un lado, pero a su vez no poder salirnos nunca de ese límite. La máquina tiene como un escáner que lee la batea, y eso también nos permite bajar mucho las pérdidas en cantidad, que siempre es importante. Muchas veces no las dimensionamos, las pérdidas que podemos llegar a tener por el paso de una batea a otra o por cualquier movimiento que hacemos. Y bueno, empezar a tener todas estas tecnologías que nos van asistiendo en la conducción son muy importantes, porque hacen, por un lado, más fácil la tarea del operario, que puede concentrarse en puntos donde necesita calibración, y otro de los puntos es que aumentamos mucho la eficiencia. Es lo mismo que vemos en los autos. Vemos normalmente hoy lo que son los radares para el monitoreo de los controles, los reguladores de velocidad automáticos, todo ese tipo de tecnologías que hoy ya empezamos a ver en los autos, también lo tiene la maquinaria agrícola. Y también es importante que el contratista, ya vamos a hablar con Facundo, que los conoce y es el que termina aplicando toda la tecnología de proceso, pero también es importante que lo sepa el productor. Cuando le llegue el productor le llega al campo la máquina, al productor, también saber que hoy todo ese paquete tecnológico es el que tiene hoy el contratista en el campo. Bueno, Fede, muchas gracias. Quédate ahí con nosotros. Vamos ahora a, como bien vos decías, seguir avanzando con el bloque. Vamos a entrevistar primero a Mauro Rabosi, como lo presentamos al principio. Mauro es coordinador zonal de la Cámara Argentina de Contratistas Forrajeros, también es socio de APRESIDE, integrante de la comisión directiva, y bueno, va a estar acá con nosotros para comentarnos algunas noticias, algunas actividades que lleva adelante la Cámara. ¿Cómo anda, Mauro? Buen día. Pincho, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, muchas gracias por llamarme a ser parte de la agenda APRESIDE en nombre de la Cámara, y bueno, muchas gracias por tenernos en cuenta. Bueno, Mauro, un poco, como decía, lo primero que nos gustaría saber es justamente cuáles son los objetivos que tiene la Cámara, cuáles son las actividades que lleva adelante la Cámara, para empezar a conocer un poco más en detalle qué es lo que hacen. Bueno, bárbaro. Para el que no la conoce, la Cámara Argentina de Contratistas Forrajeros es una asociación civil sin fines de lucro, que fue fundada en el año 2003. Está formada por 150 empresas de Latinoamérica que realizan y prestan el servicio de ensilado de forraje, principalmente lo que es maíz y sorgo, pero también de pasturas y verdeo. Los objetivos principales que persigue la Cámara es agrupar a personas físicas o jurídicas que dedican de forma total o parcial su trabajo a la confección de forrajes conservados. Ejercer la defensa y la representación de todos sus asociados, no solo ante entidades públicas, sino también ante entidades privadas, y promocionar los beneficios del ensilado, divulgando los provechos que ellos se obtienen, ¿no? Mauro, veía en la página de la Cámara varios informes económicos, productivos, tarifas, un montón de información que se genera. ¿Podés darnos un pantallazo acerca de todas las actividades e informes que realizan desde la Cámara? Bien, sí, en la web de la Cámara, bueno, ahí se vuelca todo el laburo que hay día a día en la institución. Bueno, como vos bien decías, hay informes económicos, hay informes técnicos que genera la Cámara en conjunto. Por ejemplo, informes que se han hecho, se hacen con INTA, con las universidades nacionales, con Maizar. Bueno, trabajamos con varias instituciones públicas y privadas generando info. Hacemos algo de investigación también que se vuelca todo ahí, y en lo que es materia económica, la Cámara tiene un área económica que se dedica exclusivamente a generar los precios de referencia para los socios y para los productores, ¿no? Para ello toman valores reales de mercado de lo que son insumos, lo que es repuesto, lo que es maquinaria,
y en función de eso estiman los costos de las labores para poder publicar ese precio de referencia que se actualiza todos los meses. También hay un área de estadísticas que es la única estadística que se genera a nivel país, la hace gracias al aporte de los datos de sus socios, publicando el nivel de hectáreas que se pican año a año en el país. Esto se hace ya desde el año 2000, de la campaña 2006-2007. Es el primer año que se empezó a recolectar esta info y hoy ya llevamos 15 años publicando información certera sobre las hectáreas que se pican, el destino de la producción, si va carne, si va leche, al tipo de estructura de almacenamiento, etc. Acá estaba viendo, por ejemplo, para citar un dato, se picaron aproximadamente en la última campaña 2.100.000 hectáreas, Mauro, aproximadamente, ¿no? Exactamente, sí, la tendencia año a año es aumentar, viene aumentando la superficie y la última campaña dio 2,1 millones de hectáreas picadas. 50%, un poquito más del 50% que destino leche y casi el 50% a carne. Y 3/4 de la superficie picados va con destino a silo bolsa. Buenísimo, Mauro, excelente. ¿Alguna novedad, noticia, algo más que quieras compartir sobre la cámara? Bueno, que la cámara siempre presente, con Fede, con el Pollo, siempre y Facundo, que aparte es socio de la cámara, siempre estamos en contacto, intercambiando info, sobre todo en estas épocas muy complicadas y de toma de decisiones no tan fáciles como en campañas normales, así que siempre charlando con ellos, en expos, generando charlas técnicas, también hacemos capacitaciones a lo que es estudiantes universitarios y terciarios, y para lo que son los gerentes de las empresas que tienen las picadoras y para los socios hay capacitaciones exclusivas para ellas en lo que es plenarias, y reuniones zonales, y en años normales donde no había pandemia se realizan viajes de capacitación al exterior, donde los socios pueden ver la realidad de otros productores, visitar a otros contratistas, hacen visitas a las fábricas, etc. Así que un poco es el pantallazo de todo lo que hace la Cámara hoy en día. Bueno, Mauro, muchas gracias. Vamos entonces Gracias, Tincho. Vamos entonces a dar pie a Facundo Sautón, que como justamente lo presentaba Mauro, es contratista y socio de la Cámara, para conocer un poco, cómo viene tu año, Facundo, en cuanto a cómo ha afectado la sequía, cómo estás trabajando, o sea, conocer un poco, la vida en primera persona de un contratista. Así que, Facundo, ¿cómo andas? Buen día, te saludamos. Bueno, buen día, ¿cómo andan? Buen día a todos. Sí, tal cual, este año nosotros arrancamos en Entre Ríos, en la zona de Gualeguay puntualmente. Como estaban diciendo, un año de una seca tremenda, los cultivos venían muy lindos hasta que como estas últimas semanas fue tremendo. Así que, ajustando un poco los equipos y demás para tratar primero de cumplir, ¿no? Con todos los lotes, que prácticamente estaban todos los lotes juntos, ¿no? Y quizás en vez de empezar a picar el 15 de enero, se empezó a picar el 25, ¿no? De diciembre o el 26 de diciembre. Así que esa es un poco la situación que todos conocen, que nos llevó a la seca esta, ¿no? Facundo, comentanos, para conocerte mejor, cuántas hectáreas venís picando anualmente, por qué zonas, con qué equipos, para conocer un poco, tu empresa. Bueno, nosotros por equipo picamos aproximadamente 2.800, 3.000 hectáreas por año. Eso está compuesto entre maíz y sorgo, que se arranca de enero a mayo, junio. Y después en lo que sería primavera picamos verdeos y algunas pasturas, ¿no? Nosotros trabajamos con equipos Claas, con picadoras Claas desde el año 98 que arrancamos con mi padre, siempre con picadoras Claas, y hoy contamos con Jaguar 960, dos máquinas de estas que son grandes, y básicamente arrancamos en la zona de Entre Ríos y terminamos picando en el Nova, ¿no?
Santiago y Salta y Tucumán. O sea que ya te digo, nuestra principal campaña es la de Eures, obviamente, que bueno, arrancamos, ya estamos picando y en los meses capaz de abril y mayo y junio, algo de junio, estamos por allá por el norte. Facundo, y si hablamos, bueno, de, como bien vos decías al principio, comentó Pablo, comentó Federico, de cuáles son claves para poder picar en un año como este, ¿con qué puntos te quedás? ¿Cuáles son, digamos, las cuestiones a las que más atención hay que darles de todo lo que fueron mencionando Pablo y Federico? Y bueno, sí, ellos comentaron bastante y la verdad que, bueno, todos temas súper acertados, ¿no? Está claro que una planificación arranca con el productor en un año normal. Después esta situación de la seca nos pone a nosotros más a prueba, en el sentido que los equipos hay que pulirlos mucho más, ¿no? Porque obviamente un maíz seco, las máquinas las desgastan mucho más rápido, se desregula más rápido, o sea, obviamente para lograr un corte neto, como bien hablaba Federico, necesitas tener unas cuchillas afiladas y no es algo que lo puedes dejar pasar y pasa, digamos, ¿no? Entonces arranca con regular los cabezales de las máquinas, que es donde empieza el picado, y desde ahí a la alimentación, el rotor, cuchilla, y es como que los maquinistas están haciendo un trabajo muy fino y muchas veces al día para lograr que la planta entre pareja a la alimentación de la máquina y de esa manera también lograr un picado lo mejor posible con el material que tenemos, ¿no? Obviamente picar un maíz en condiciones normales de materia seca es mucho más fácil que picar cultivos que tienen todas las hojas secas y que nos encontramos con algo de jugo dentro del tallo, pero el resto hay que trabajarlo más. Y después desde ya que tenemos también todo el tema de la compactación de estos materiales, que se hace más complicado, tanto sea en bolsa como en puente o en silo bunker, que hay que estar muy atentos con el tema de la compactación de estos cultivos, ¿no? Para lograr silos con la mejor calidad posible, como digo, con el material que nos entregaron. Facundo, lo otro que quería preguntarte es sobre todo el tema, me estás apareciendo en pantalla ahí, sobre todo el tema de tecnología, sensores, qué provecho le vienen sacando a esto, qué información y qué soporte para la toma de decisiones les aporta. Bueno, sí, las máquinas, la realidad que entregan un montón de información que nosotros lo utilizamos para, o sea, desde rendimiento, desde materia seca. Hay un montón de tecnología que los equipos hoy nos están entregando. Nosotros los utilizamos, obviamente, y también después cuando se terminan los trabajos, ¿no? Desde la información que nos entregan los equipos hasta la información que después, también en conjunto con la cámara y todos los resultados de análisis de silos que se hacen con los NIRS. Y bueno, con todo ese paquete de información le entregamos al productor bueno, toda esta info para que los nutricionistas y demás puedan lograr las dietas que necesitan hacer, ¿no? O sea que es fundamental, más allá de la tecnología, saber utilizarla, aprovecharla, capacitarnos, capacitar a nuestro personal por medio de clase y por medio de la cámara, que también se hace, ahora con pandemia estamos un poquito más, más complicados con eso, pero bueno, se le da mucha pelota a la capacitación, ¿no? Desde ya que los equipos tienen mucha tecnología, hay que saber utilizarla y ponerla al servicio, ¿no? Bueno, Facundo, lo último que quería preguntarte es sobre, digamos, hablamos un poco al principio, antes de salir al aire, de todo lo que es la inversión permanente, digamos, que implica esta actividad, y por lo tanto, digamos, preguntarte cómo viene siendo el acceso al crédito, la posibilidad, digamos, de renovar el parque de maquinarias, que uno incurre en inversiones altísimas, cómo venís manejando este tema y cómo viene siendo últimamente la posibilidad de acceder, digamos, a financiación para renovar este parque. Bueno, buena pregunta, porque la realidad que creo que es es un pendiente que tenemos, ¿no? Los contratistas en la Argentina. La realidad es que el acceso al crédito en dólares siempre estuvo, pero nosotros producimos en pesos, entonces es común que quedemos desfasados con esta situación y se nos hace muy difícil afrontarla, ¿no? Porque obviamente una máquina que tiene unos valores, como ya sabemos, de 800, 900 mil dólares, endeudarse en dólares, en una Argentina ya entienden lo que es, ¿no? Que son las tasas que capaz que no podemos acceder.
Después aparecen créditos en pesos, pero bueno, son tasas obviamente muy altas. Hoy con la inflación que tenemos podemos decir que son baratos, pero la realidad que como digo, no hay previsibilidad en este sentido, ¿no? Necesitaríamos políticas mucho más claras para poder endeudarnos a largo plazo y poder renovar equipos, ya te digo, trabajando en pesos como trabajamos nosotros, ¿no? Vamos ahora a pasarle algunas preguntas que nos fueron llegando a nuestros invitados. Me parece que bueno, venían por orden, así que hablamos algunas cositas de porcentaje de materia seca y problemas que puede traer. Lo primero que nos preguntaban, por ahí Pablo, si querés arrancás vos, es qué problemas puede haber si se pasa el 50% de materia seca. Mirá, el principal problema que vas a tener va a ser, si haces silo aéreo en un año como este, la compactación. El segundo problema que vas a tener es que al no tener aporte de grano, ese forraje va a tener muy baja digestibilidad, entonces la tasa de consumo va a estar realmente baja. Hay que ver con qué lo mezclas para armar dieta y que no te va a aportar absolutamente nada de energía. Porque cuanto más pasado esté, probablemente si no formó grano, la digestibilidad va a estar baja y se asocia también a un bajo aporte energético. Esos serían los dos problemas principales. Ahora, si tenés material con el 50% de materia seca o 50% de humedad y es la única fuente de fibra que tenés y lo querés embolsar, pues adelante, porque va a ser fuente de fibra, no queda otra. Hay que echar mano a lo que tenemos. Gracias, Pablo. Lo otro que nos preguntaban también referido al porcentaje de materia seca es, con porcentajes mayores al 42%, ¿se puede agregar agua al silaje por aspersión en la entrada a la embolsadora? Yo no le agrego nunca agua al forraje, nunca. Porque no es una cuestión de agua, es una cuestión de carbohidratos solubles, porque vos le vas a estar echando solamente agua y vas a estar diluyendo la cantidad de carbohidratos solubles que necesita una bacteria para fermentar. Entonces, poniéndole agua por fuera, lo único que vas a ver es que en donde no tengas una excelente anaerobiosis, vas a ver una capita de moho entre cada capa de forraje. No, agua no. Desde mi punto de vista, no. Una más de materia seca que me parece que está buena, que es elemental pero importante, que es para el cálculo de materia seca pre-confección del silo, ¿lo hacen con corte de plantas al azar y con pesadas después de secar con microondas? Con todo lo que puedas, desde la observación hasta cortar un tallo a los 30, 35 centímetros, apretar y ver que no salga agua, los molinitos para moler la planta entera y después medir en estufa, el microondas, el medidor de humedad, o picar un poco y leer en la picadora cuánto mide. Lo que tengas a la mano, siempre la información. Y muchas veces dicen, lo que pasa que mi método no es muy preciso. Ok, es mejor que estar adivinando. Ahí, no sé, Fede, Facundo, seguro pueden agregar algo sobre este punto. Sí, o sea, tal cual lo que dice el Pollo, y sin querer fue nombrando todo lo que es el proceso, y un poco la primera alternativa que mencionábamos, decir, bueno, cortar la planta, eso también tiene que ver, yo le sumaría otro más teórico, como sería el ciclo de cultivo, poder ir viendo todos los puntos, ni hablar en condiciones normales, ¿no? Pero que el productor puede ir ajustando para que cuando caiga la máquina estemos dentro de del periodo que realmente queremos estar, y luego, cuando está la máquina, también volver a medir, como por ejemplo tomando una materia seca, tomando una muestra, para ver cómo ajustamos la máquina. O sea, en todo el proceso tenemos que tratar de juntar la mayor cantidad de información, porque eso nos va a permitir ir moviéndonos. Un punto importante, que cuando hablamos de la tecnología que tiene la máquina, como puede ser la tecnología de medidor de rendimiento, o lo que son los sensores que miden la materia seca, la máquina necesita siempre una calibración, igual que una cosechadora que necesita siempre estar calibrando el monitor con los datos de la tolva. Bueno, en este caso es lo mismo, entonces tampoco no tenemos que suministrarle nosotros información
a la máquina para que nos genere los mapas de rendimiento, para que nos genere los documentos que nosotros podemos utilizar. Pero siempre es importante para medir y para corregir los parámetros que toma la máquina, ¿no? Gracias, Fede. Facundo, no sé si querés agregar algo. Yo le quería dar pie a Mauro. Hablábamos recién en el minutito de pausa sobre estas 2.100.000 hectáreas picadas anualmente por contratistas. ¿Qué porcentaje representan sobre el total de picado? Es decir, teniendo en cuenta máquinas propias. Y hablábamos en el corte que seguramente supera el 90% de las máquinas lo que es por contratistas. Y también, Mauro, te doy pie a que comentes, nos decías otro servicio, otra actividad que le presta la cámara a los usuarios para muestrear, para distintas cosas, así que coméntanos, Mauro, por favor. Bien, sí, bueno, justo viene de la mano de lo que hablaba Pablo y Federico, lo que es la determinación de materia seca para el momento óptimo de picado, y más en estos años que parece que la planta está seca, pero en realidad tiene mucha agua en su espacio interior, sobre todo lo que es en la caña. Hoy en día hay muchos equipos precisos, si bien es como dice Pablo, hay que medir como se pueda y de la forma que se pueda. Es peor no tener el dato a que tener un dato erróneo o no tan certero. Pero bueno, la cámara hoy cuenta con equipos de tecnología NIRS de última generación que te dan información al instante de materia seca y de calidad nutricional, ya sea de maíz verde recién picado o ya del maíz con el proceso de fermentación ya estabilizado. Mientras más se mida, más certeza vamos a tener sobre la labor que estamos haciendo, y año a año vamos a ir pudiendo corregir los errores o las fallas que hemos tenido durante el proceso del ensilado. Así que la cámara tiene esto, como les contaba, tiene estos equipos que están a disposición de los socios para poder evaluar su labor. También hace auditorías de silaje, si bien ya estamos hablando con el diario del lunes, pero sirve mucho para corregir labores y formas de trabajo, así que también está disponible para todos sus socios. Lo último que les quería preguntar, los cuatro seguramente pueden aportar algo, tenemos un par de minutos más, que es sobre el manejo de tránsito y la compactación, digamos, si pueden dar algunas recomendaciones de cómo manejar este aspecto. Algo comentó Federico cuando habló de tecnología arriba de la máquina, pero bueno, un aspecto importante sobre todo para los sistemas de siembra directa, así que no sé si querés arrancar, Federico, y después Facundo, Pablo, Mauro, como quieran ir comentando, adelante. Sí, o sea, básicamente nosotros, si bien picamos ya el número que tiramos, que recolecta la cámara, más de 2.100.000 hectáreas, 1,5 millones de hectáreas sobre maíz, y estamos en un sistema de siembra directa. Entonces, bueno, por más que estemos picando, es fundamental cuidar la compactación. Hablamos de todo lo que tiene la picadora, con los neumáticos radiales, con el sistema de inflado inteligente. Un punto que está creciendo mucho es el tema, porque muchas veces de nada sirve tener una picadora con esa tecnología, y al lado vamos con un camión que tiene un neumático convencional, diagonal, que tiene 30 libras de presión de inflado. Entonces, eso también es un punto donde está creciendo mucho, y donde vemos que los contratistas, si vamos viendo, cada vez los equipos, los carros forrajeros, los carros compactadores que se usan sobre los camiones, están cada vez más protegidos y usan neumáticos de alta flotabilidad, y bueno, y también el cuidado que se hace a los momentos de ingresar un lote, sobre todo con las condiciones de piso que presenta el lote. No sé si quieren aportar algo más a la pregunta. Mira, Tincho, respecto a lo que es maquinaria, ya hay empresas en Argentina que están volviendo de alguna manera a las bases, haciendo carros forrajeros más livianos. Parece una locura, pero en vez de con pistones hidráulicos, con cadena en el piso, que igualan la capacidad de trabajo que tienen
los acoplados con pistones hidráulicos, lo que los hace más livianos. Y además han mejorado muchísimo lo que decía Federico, el sistema de traslado en balancín, con ruedas de alta flotación, digamos, los neumáticos traseros direccionales para evitar arrastre. Todo eso hace al cuidado del suelo. Entonces creo que en la Argentina la industria viene trabajando bien al respecto para acompañar a la maquinaria que entra desde afuera. Gracias, Pablo. Sí, sí. Bueno. Yo me permito agregar ahí, más allá de por ahí las cuestiones tecnológicas y avances que hay en la maquinaria y equipos para evitar compactación, también uno puede en los lotes tratar de por ahí dirigir un poco el tránsito y que no anden carros y tractores y camiones cortando lote por el medio para llegar más rápido a la máquina, por ahí sistematizar ese tipo de pasadas o por cabecera o por no andar pisando todo el campo porque sí, para no tener que después tener problemas en la implantación en cultivo siguiente, ¿no? Sobre todo cuando estamos con suelos con buena humedad y se compactan fáciles con el tránsito de la maquinaria, tratar de evitar un poco ese tema organizando el tránsito, ¿no? Si me permiten un aporte más, que lo dejaría como un aporte final. Venimos hablando de materia seca, por ejemplo, la medición y tener un proceso estructurado es fundamental. Fíjense una cosa, nosotros medimos materia seca, podemos ajustar mucho más dietas. Si yo hablo con mi referente de lechería, que es Fernando Vargo, él me dice, quiero una dieta que tenga 52% de materia seca, porque la vaca de leche es muy sensible a esto. Ok, bárbaro. Yo tengo que ver con mis ingredientes. Pero saliendo de la coyuntura de este año, fíjense que muchas veces no le prestamos mucha atención a la materia seca y también solemos hacer muchos hilos demasiado húmedos, lo cual el traslado de ese material tiene mucho más peso por la cantidad de agua que lleva. Entonces, cuando nosotros hacíamos ensayos con Federico en el 2015, decíamos vamos a momentos de picado de 40-45% de materia seca, estamos sacando un 15% de agua. Eso hace que el traslado sea mucho más liviano y el impacto sobre la compactación del suelo también se reduzca. Todo tiene que ver con el proceso, es la maquinaria, son las decisiones que tomamos y son cómo van a impactar esas decisiones o esa toma de decisiones en la mejora de todo el proceso de la producción de leche y del cuidado del suelo. Un punto que menciona el pollo de ese ensayo que salió, nosotros picamos el mismo material en todo el periodo, en toda la ventana de materia seca. Cuando lo picamos con 30% de materia seca, nos salía 1,8 camiones más que cuando picábamos con 38-39% de materia seca. Y básicamente la única diferencia era el agua que sacamos del lote. O sea, salía un camión más de un camión más por el agua, porque la materia seca la perdíamos. Así que bueno, son los puntos y que también, llevado de esto, es un poco lo que hace la eficiencia, ¿no? Y atándolo con lo que dice Mauro, de la eficiencia también dentro de lo que es pisar adentro del lote. Bueno, Fede, muchas gracias a vos, a Pablo, a Mauro y a Facundo. La verdad que súper interesante el bloque, súper completo. En Agrefert somos campo igual que vos. Y desde que establecimos nuestra misión en 1999 de contribuir a producir más y mejores alimentos, trabajamos incansablemente para darte el apoyo que necesitas. Desde este predio ubicado en Comirsa San Nicolás, despachamos commodities y formulamos nuestras líneas nitrogenadas líquidas Surco, Surcomax y las mezclas sólidas Chacarero con la sinergia perfecta entre nitrógeno, azufre, zinc y calcio. Nuestro equipo de ventas te asesorará para que encuentres el fertilizante ideal para nutrir tus cultivos. Con Agrefert, tu campo rinde más. El campo evoluciona, nosotros también. Con Galicia Rural podés acceder a la mejor financiación para la compra de hacienda e insumos agrícolas con las principales marcas. ¿Cómo funciona? Los proveedores del agro ingresan la compra en la plataforma y vos la aprobás en Office Banking o la app.
Galicia Rural, siempre junto al campo. Somos KWS. Desde 1856 trabajamos juntos, acompañándote y desarrollando los mejores híbridos para tu campo. Porque sos único. Ser líder en genética y agronomía también lo es. Vos elegís KWS. Estamos sembrando la agricultura que vos y el mundo necesitan para que los cultivos se transformen en más y mejores alimentos. Desarrollamos tecnologías microbiológicas que estimulan el crecimiento y así podemos nutrir al campo y al mundo pensando en hoy y en el mañana. Rizobacter, mejor agricultura. Te contamos con orgullo que Santa Fe, tu provincia, es la segunda provincia que más exporta al mundo y que de los más de 190 países que existen, exporta a más de 135. Y por si no lo sabías, $1 de cada 4 de los que exporta Argentina surge de productos hechos por santafesinos. El gobierno de la provincia lleva adelante un plan estratégico para sostener y potenciar el desarrollo productivo, obras, conectividad, energía, financiamiento, vinculación. Santa Fe, provincia productiva. ¿Querés sembrar cereales de invierno y olvidarte de los hongos? Usa Rancona Trio, el fungicida triple mezcla que protege tus semillas, aporta máxima eficacia en el control de enfermedades y evita la generación de resistencias. Rancona Trio es de UPL. Somos Gleba, parte del grupo internacional ANASAC. Para responder a estos desafíos, nos especializamos en protección de cultivos, nutrición vegetal, formulación para terceros, sanidad ambiental y jardín y hogar. Estamos en cada rincón de la Argentina y llegamos con nuestros productos y servicios a diferentes mercados de la región: México, Brasil, Chile, Colombia y Perú. Somos Gleba y trabajamos incansablemente para seguir creciendo y ofrecer soluciones de valor para la actividad agrícola, industrial y urbana. Este es nuestro sueño y contribución a un mundo mejor. Amarok V6 con 258 caballos, la más indomable de las Amarok.